En este video hablaremos sobre las plantaciones de árboles en los esteros del Iberá. ¿En qué consiste? El principal objetivo de la plantación, fundamentalmente pinos y eucaliptus y también paraíso, es la producción forestal para el desarrollo de las industrias, de la celulosa, producción de pastas para papel, maderas aserradas y laminados. Estas plantaciones, que se desarrollan en tierras que antes se destinaban a la ganadería, ya ocupan decenas de miles de hectáreas de la reserva Iberá, y su avance parece no detenerse. En las zonas plantadas, la cobertura vegetal y la fauna son eliminados completamente y los cuerpos de agua cercanos se secan por el abundante consumo de agua que demandan pinos y eucaliptus. Un gran problema asociado a las plantaciones es que las especies bajo cultivo muchas veces escapan del control del hombre y se convierten en exóticas invasoras. Los esteros del Iberá constituyen un importante reservorio de agua dulce de ubicación estratégica a nivel global. Es el humedal más importante del país y el segundo de Sudamérica por su extensión y sus particularidades biogeográficas. Ocupan el centro del norte de la provincia de Corrientes sobre el acuífero Guaraní y se extienden aproximadamente 1.300.000 hectáreas. Es la principal fuente de agua limpia del país. Hay presencia de más de 1.600 especies en plantas y unas 615 especies de vertebrados. La flora y la fauna resisten en una provincia con la mayor superficie forestada del país, aproximadamente 420.000 hectáreas, y con posibilidades de ampliarse esta superficie en 1 millón a 3 millones de hectáreas más. Los departamentos de Corrientes donde se planta con mayor intensidad son Santo Tomé, Ituzaingó, Concepción y Paso de los Libres. Se dice que las plantaciones de eucaliptus abarca solamente un 20% y el resto, el 80%, es plantación de pinos. Los pinos tienen una gran capacidad de asilvestrarse e invadir ambientes naturales. Esto ya se verifica en muchos sectores del Iberá, observándose pinos creciendo a muchos kilómetros de las plantaciones. Si no se controlan estos pinos, comenzarán a reproducirse y construir nuevas plantaciones, las cuales terminan por hacer desaparecer los pastizales, la flora y la fauna. Es aprovechado para la extracción de resina, utilizándose para esta actividad productos químicos muy tóxicos y gran cantidad de bolsas y alambres que en general quedan tirados en los suelos. El eucaliptus es una especie de crecimiento rápido y rotación corta, que consume toda el agua disponible, acidifica el terreno y lo hace increíblemente inflamable. Es una especie pirófita, amiga del fuego. Cuando se incendia el bosque, conduce las llamas por la superficie, pero sobrevive la raíz y aprovecha la catástrofe para luego colonizar el área. Las plantaciones de eucaliptus son conocidas como desiertos verdes, dado que la convivencia con otras especies vegetales o animales es sumamente difícil. Las hojas caídas de esta especie inhiben el desarrollo de microorganismos en los suelos, así como también impiden el crecimiento de hierbas, perjudicando el desarrollo de las semillas de otras especies. Como consecuencia de estos bosques, hay menos invertebrados, menos hongos y menos hierbas. Las plantaciones artificiales reemplazan la vegetación nativa y esto produce cambios profundos en el ecosistema. Algunos impactos ambientales que ocurren en los esteros del Iberá
es la eliminación completa de flora vegetal y fauna. Los cuerpos de agua cercanos se secan. El uso de productos químicos muy tóxicos y gran cantidad de bolsas y alambres son tirados en el suelo después de la deforestación. Reemplazan la vegetación nativa y esto produce cambios profundos en el ecosistema. En cuanto al impacto social, los campesinos e indígenas son desalojados de sus tierras por los agrotóxicos. Ocurre más del 40% de desocupación. Ocurre también la toma de decisiones por parte de grandes grupos económicos extranjeros o grandes corporaciones ambientales con fondos ilimitados. La Argentina cuenta con más de 60 áreas protegidas privadas y solo un 10% de áreas protegidas del país. En cuanto a lo económico, se produce ganancias millonarias por exportación en sectores políticos provinciales y nacionales. Ocurre pérdida de trabajos en agricultura y ganadería, pérdida de terrenos y ganados de los pequeños y medianos productores. Políticas y leyes a favor de las plantaciones en los esteros de Liberá. En la década de los 90, con las privatizaciones de las tierras nacionales, se crearon normas jurídicas que favorecen la implantación de capitales extranjeros, garantizar la institucionalización de los derechos de las grandes corporaciones, aceptación de la normativa creada en los espacios transnacionales. Otorga subsidio a las campañas, devolución de IVA y exención de ingresos brutos e impuestos inmobiliarios. Políticas y leyes en contra de las plantaciones. Desde 1983 cuenta con una mayor protección desde el punto de vista jurídico por declaración de reserva natural. Elevadas multas multimillonarias impuestas por el incumplimiento de estas. Los límites de la reserva están claramente definidos. Está prohibido y penado cualquier acción que afecte o altere de manera inmediata o en el futuro la estabilidad del ecosistema presente. En 2007 se la declaró Patrimonio Estratégico Natural y Cultural de la provincia de Corrientes a los fines de su preservación, conservación y defensa. En el 2009 se establece el manejo sostenible de los bosques nativos, teniendo en cuenta que estamos trabajando en la zona que alberga la mayor biodiversidad del país. Los cultivos forestales en Corrientes crecieron en los últimos años como producto de la Ley 25.080, colocando a la provincia en un lugar privilegiado a nivel nacional en superficie forestada. En la Reserva Natural Iberá, las forestaciones se ubican principalmente en las tierras altas de la región norte y noreste y en las lomadas arenosas del sudoeste de la cuenca. Cerca del 80% de las forestaciones correntinas se realiza con pinos y alrededor del 20% con eucaliptos. Muchas forestaciones implantadas en el norte del Iberá fueron luego abandonadas por antieconómicas, ya que era muy costoso retirar los árboles de lugares tan inaccesibles. Sin embargo, existen costos ambientales no calculados. La posibilidad de emplear esa tierra en otro tipo de producción o para tareas de conservación implica un trabajo de restauración cuyo costo es tan alto que pueden hacer casi imposible esa opción. Así, el costo ambiental de una forestación abandonada es una pérdida enorme que termina asumiendo la sociedad en su conjunto. Otros cultivos no reciben el mantenimiento adecuado y la acumulación de material combustible aumenta los riesgos de incendio. Los cultivos deben ser controlados en forma permanente para detectar incendios y extinguirlos rápidamente. Los cultivos forestales se extienden en la Reserva Natural Iberá, cubriendo decenas de miles de hectáreas. A medida que las forestaciones crecen, van desapareciendo milenarios pastizales y malezales, y con ellos el hábitat de muchos organismos. Una vez que los árboles ganan altura,
Impiden el crecimiento de los pastos, ya que el agua, la luz y los nutrientes son tomados ahora por el cultivo. El pastizal ya no tiene espacio para desarrollarse y tampoco las especies que lo habitan y dependen de él. Las prácticas conservacionistas indican que las forestaciones deben diseñarse, dejando corredores biológicos o áreas naturales que permitan la circulación y supervivencia de las especies silvestres. Sin embargo, muchas de las forestaciones de la reserva no tuvieron en cuenta este diseño, y miles de hectáreas fueron forestadas completamente sin dejar los corredores biológicos que conservaran al pastizal. La desaparición del hábitat es una de las principales causas de la extinción de especies, y esto es precisamente lo que está ocurriendo en los pastizales y malezales del Iberá.